Un saludo muy especial, amados hermanos y amigos, hermanas y amigas también que me están escuchando. Este es su canal Hablando de la Verdad con Kendi. En este video, amados y amadas, vamos a tratar una parte muy importante que usted lo puede notar en diferentes lugares y que está socavando este camino del Evangelio. Y quiero seguir con el tema la manipulación y el engaño en el Evangelio. Ya vimos la parte del mensaje. Ahora vamos a ver la forma de darlo, que es una manipulación y un engaño también en muchos casos, en muchas personas que supuestamente predica el Evangelio del Señor. Quiero resaltar, antes de amados, que no hay una iglesia perfecta en sí, en todo el sentido de la palabra, pero sí hay iglesias saludables, hay congregaciones saludables que podemos buscar la palabra del Señor con una esperanza de que se está haciendo lo correcto y se está predicando lo correcto. Pero en la mayoría hay problemas serios, problemas graves. Y hoy quiero tocar este punto. Yo le decía a un hermano que entró no hace tanto en este camino del Evangelio. Le decía, voy a hacer un video que no le va a caer bien a muchas personas, pero que debo hablar sobre eso. Y él me decía, no, amado, eso es lo que hay que hacer, hay que dar el mensaje, aunque le caiga mal a las personas. Y comenzó a decirme ciertas cosas. Un saludo para ese hermano, él sabe quién es. Y él dice, no, hay que darlo, porque es la palabra del Señor y estamos hablando de lo que debe hablar. Entonces, vamos a comenzar. Usted habrá escuchado en algún momento determinado a alguien predicando y que lo hace de esta manera, por ejemplo. Porque comienzan a hablar así, y si no hablan así es porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Y cambian la voz, amados, y se escucha como si estuvieran peleando, y se escucha como si no fuera una persona mansa, agradable. Y a mí particularmente me cae eso mal, porque yo leo la Biblia y en la palabra del Señor no encuentro nada parecido. Desde el principio, cuando surge la iglesia, mire, en el pueblo de Israel, ustedes saben que habían sacerdotes, escribas, lo que han leído la palabra, sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, muchas líneas de pensamiento dentro del pueblo de Israel, específicamente porque el Señor escogió a Israel y fue tratando con ellos. Y había muchas líneas de pensamiento dentro del Evangelio. Y ustedes saben que cuando Cristo vino aquí a la tierra y después murió y resucitó y fue a los cielos, entonces se implementó lo que es la iglesia de Cristo, el mensaje de salvación centrado en Cristo Jesús. Pero eso no le cayó bien a la mayoría de esos fariseos, escribas, sacerdotes, porque no creían que Jesús realmente era el Hijo de Dios y que vino aquí en forma de hombre, porque ellos estaban esperando una persona que iba a gobernar literalmente en el pueblo. Y por esa razón no lo aceptaron como Mesías, como Cristo, como el Salvador. Entonces, cuando se comenzó a predicar el Evangelio, ellos se negaban a aceptar eso y no permitían que lo predicasen así como Cristo mandó a predicarlo. Inclusive le dieron muchas pelas a muchos
evangelistas y predicadores, hombres del Señor, lo azotaban muchísimo. A Pablo lo azotaron muchísimo, a Felipe inclusive lo mataron a pedradas por predicar el evangelio. Entonces, llegó un momento en que ellos se tenían que esconder y que hablaban de la palabra, hablaban del mensaje en cuevas, se reunían en casas, en secreto, en muchas ocasiones. Imagínense que el evangelio fuera predicado de esta forma que acabo de hacer. Inmediatamente lo iban a encontrar. Por esa razón tampoco podemos decir que en las primeras congregaciones y los primeros cristianos utilizaban instrumentos para cantarle al Señor en las reuniones que hacían como congregación, como iglesia y muchas cosas más. Entonces, amados, esto es una forma en predicar el evangelio, la que le acabo de hacer, de que no va en sintonía con lo que dice la palabra del Señor, porque es un engaño y resulta una manipulación. Un engaño, ¿por qué? Porque estas personas que predican de esta manera, que cambian la voz, la forma de hablar y hacen ademanes, y usted conoce a Felipe y Soporte, unos personajes muy conocidos en las redes sociales, que ellos mandan al infierno a muchísimas personas y hacen cosas rarísimas que uno se ríe, pero realmente es porque la palabra del Señor y el mensaje no es ese, no debe ser de esa forma. Y cuando lo hacemos de esa forma, como dije, estamos engañando, porque primero la forma no es la correcta. Y segundo, porque tú estás engañando simplemente por el hecho de cambiar la voz, porque tú no hablas así por lo general. Hay personas que inmediatamente le dan un micrófono y se transforman en otra cosa, y ellos dicen que es el Espíritu Santo, que es la unción del Espíritu Santo que está en ese momento hablando, que le hace hablar así, pero eso es un engaño. Eso no es el Espíritu Santo que lo pone a hablar así. Eso es una mala costumbre, una mala enseñanza en muchas ocasiones, que aprendieron de esa forma porque se congregaron en una iglesia, en una congregación que lo hacían de esa forma, y ellos consideran que debe ser así, y para nada. Y una muestra de que el mensaje de la Biblia, el mensaje de la verdad, no es así, lo podemos encontrar en un capítulo, y lo va a entender cuando yo lo lea y lo explique perfectamente. Busquen sus Biblias, vamos a buscar nuestras Biblias. Vamos a ver en la carta a los Gálatas, la carta a los Gálatas en el capítulo 5. Ahí vamos a ver el fruto del Espíritu. Es decir, cuando nosotros somos cristianos, cuando venimos a los pies del Señor, cuando nos convertimos y nos bautizamos para el perdón de los pecados y recibimos el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace modificar nuestra manera de ser, nuestra conducta, hasta nuestra forma de hablar. Entonces, cuando nosotros tenemos a ese Espíritu Santo dentro, ese Espíritu Santo debe mostrar o debe evidenciarse, y se evidencia a través del fruto que Él da, lo que Él pone en nosotros, lo que Él nos ayuda a adquirir. Y vamos a verlo en la carta a las Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22 y 23. Vamos a leer ahí. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas son 9 características que tiene una persona que el Espíritu Santo lo hizo, le hace tener. Y termina con dos
con dos cualidades muy, muy importantes, que es mansedumbre y templanza. Cuando usted busca el significado de esas dos palabras, específicamente para abordar el tema que estamos tratando, la templanza es cuando usted hace las cosas con medida, con moderación. Y en esa actitud que acabamos de imitar, y estas cosas, no hay templanza. Cuando comienzan a mover la cara como para demostrar que tienen el Espíritu Santo, no hay templanza, no hay mansedumbre. Una persona mansa no es tan abrupta, no es tan, no tiene esos ademanes tan fuertes. Ni nada. Mansedumbre y templanza, búsquelo por favor en el diccionario cuando usted tenga tiempo, para que usted vea que lo que estamos diciendo entonces es la verdad, es lo correcto. No es posible que el Espíritu Santo te ponga a hacer locuras. No es verdad que el Espíritu Santo te pone a hablar como si fuera un cerdo, roncando. Nada de eso. El Espíritu Santo no hace eso. Inclusive hay muchas porciones de la palabra que lo demuestran. Hubo una vez, registrado en la Biblia, dice que hubo una vez que Pablo y los hermanos estaban predicando y venía una muchacha endemoniada atrás vociferando como una loca. Estos son los hijos de Dios, escuchen su mensaje, estos son los hijos de Dios. Y comenzaron, estos son siervos de Dios, y comenzó a vocear mientras ellos iban caminando por el pueblo. Y en un momento llegó en que se volteó el siervo del Señor y reprendió un demonio que tenía esa muchacha. Porque el Espíritu Santo es orden, el Espíritu Santo es manso, y el Espíritu Santo nos hace tener templanza. Y las cosas con Dios funcionan bien. No es a la loca, no es un asunto de locura, de emocionalismo, porque en el Evangelio hay mucho emocionalismo y hay muchas malas enseñanzas y muchas prácticas incorrectas que debemos erradicar de la congregación, de las iglesias, de los cultos de alabanza al Señor. Miren, amados, hay una porción en en el primer libro de Reyes. En el primer libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19, habla de Elías. Elías en un momento determinado hizo en forma de una apuesta con los profetas de Baal, de una divinidad que ellos tenían, que no era el Señor. Y hizo en forma de una apuesta de que iban a hacer un altar y que ellos iban a orarle a su Dios, a Baal, para que hiciera fuego en un altar. Y ellos no pudieron realizar esa hazaña. Los profetas de Baal se cansaron de orar. Inclusive Elías se burlaba, en una forma de burla, y le decía: ven acá, sus dioses están durmiendo, que no los escuchan, que no sucede nada. Y cuando le tocó a Elías orar, demostrar que el Dios era real, que el Dios, nuestro Dios, era el real, el de verdad. En la leña puso toros para el sacrificio en un altar, leña, la mojó 3 veces, hizo que los siervos la mojaran, e hizo una zanja alrededor de ese altar y la llenó de agua para demostrar que el Dios era verdadero. Y cuando Elías oró, consumió toda la leña, todo el toro, todo el agua, y después las personas que estaban viendo ese momento reconocieron que el Dios de Israel era el verdadero, el fuerte. Y Elías entonces degolló a todos esos profetas de Baal, y eso hizo que Jezabel, la esposa del rey de ese momento,
dijera y jurara, mira, que me hagan los dioses como tú le hiciste a esos profetas si mañana a esta hora yo no tengo tu cabeza aquí enfrente. Entonces eso hizo que Elías se fuera de ese lugar para salvar su vida, según él, y se fue a otro lugar y llegó al monte del Señor y se metió a una cueva, procurando de que Jezabel no cumpliera con su promesa. Y él estaba esperando que el Señor se le apareciera o una respuesta de Dios de que lo salvara o algo por el estilo. Y dice la Biblia que él estando en la cueva se produjo en forma de un viento fuertísimo que en este tiempo se conoce como huracán o un ciclón, que dice la Biblia que rompía las montañas y Dios no estaba ahí. Después pasó un terremoto, se produjo un terremoto grandísimo, y dice la palabra, Dios no estaba ahí. Luego un fuego abrasador y Dios no estaba ahí. Y luego pasó un silbido apacible, dice la Biblia, un silbido apacible, y ahí sí estaba Dios. Entonces, amados, las cosas del Señor no son agresivas. Dios no es un Dios agresivo, no es un Dios como lo quieren pintar las personas que predican el Evangelio de esta manera. Y si usted no lo entiende, lamentablemente, no está haciendo la voluntad del Señor. Que el Señor te bendiga, amados, y no crea que todos actuamos de la misma manera dentro de este camino del Señor. Hay que escudriñar la palabra, hay que estudiarla, leerla y hacerla nuestra. No es leerla por leerla ni predicar este evangelio por predicar, sino que hay que cuidar cómo Dios dice que debemos hacerlo y qué Dios nos dice que debemos hacer. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en la próxima si Dios así lo permite.